Invitado, estamos con Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, buenos días. Gracias por la invitación. Carlos, importante conversar contigo porque con todo este tema de las elecciones que ha pasado, volvieron a trabajar los diputados ayer entre medio trasnochados, medios con cola, nadie se podía sentar en la Cámara, hay más de 30 y tantos, 35, 36 parlamentarios que no fueron electos, que iban a su reelección y perdieron. Bueno, pero tenemos una semana clave. Estamos discutiendo nuestro presupuesto 2026. El presupuesto de la Nación se está discutiendo en el Congreso Nacional y uno poco entiende de esto, pero cuando el presidente presenta el presupuesto, aquí puede pasar el Congreso que lo rechacen, que no pase nada y finalmente el presupuesto se aprueba igual tal como lo presentó el presidente. Están así, ¿cierto? Sí, bueno, efectivamente es así. Es una forma que cuando se diseña esto, la idea es que nunca un gobierno quede sin presupuesto. Y por lo tanto, si efectivamente se rechaza, un presupuesto no puede salir rechazado. Entonces, si tiene que haber algún acuerdo, y si no hay acuerdo, entonces lo que termina pasando es que se ejecuta y empieza a regir el presupuesto tal cual como se envió inicialmente. Digamos, eso sería un triunfo del gobierno, cualquiera sea, ¿no? En este caso del gobierno de turno. Exacto. Pero no importa el gobierno, sería un triunfo del gobierno que dice, bueno, este es mi presupuesto, lo manda al Congreso, ¿no es cierto? Y pasa por una comisión de senadores, diputados, comisión mixta. Ahí se rechazaron varias cosas, hoy día están en la Cámara de Diputados nuevamente y tiene hasta mañana para poder enviarlo al Senado. Dime. Ahora, Carlos, cuando se presenta el presupuesto, cuando se arma el presupuesto de la Nación, tienen que armarse dos partidas inicialmente. Uno lo ve como uno prepara su presupuesto en la casa, cuando preparamos el presupuesto en la empresa, ¿cierto? Yo digo, ok, yo sé lo que tengo que gastar, pero para gastar necesito tener ingresos. O sea, yo presupuesto tanto mis ingresos como Estado, como mis egresos, ¿cierto? ¿Cómo se calculan los ingresos que yo voy a tener en el año del Estado? A ver, se hacen estimaciones de crecimiento. Para nosotros es súper relevante el precio del cobre por la cantidad de ingresos que eso puede generar vía impuestos, vía royalty, vía la ley del cobre, ¿no es cierto?, para el gobierno en particular. Entonces, todo eso se pronostica, pero con lo que se llama un ingreso estructural, es decir, con una mirada de largo plazo, no con el precio spot, digamos, del cobre, por ejemplo, no con que está a $5 hoy día, sino que con una cosa más de largo plazo, que un precio, por ejemplo, menor. Pero sí el crecimiento se estima para el próximo año y ahí es donde están las mayores dudas y donde se han generado los mayores conflictos, porque la derecha, digamos, la oposición hoy día ha dicho, bueno, creemos nosotros, y eso dicen ellos, nosotros creemos que sus estimaciones de ingresos son las que no concuerdan, digamos, y ustedes han equivocado muchas veces, y ese es uno de los argumentos, ¿no? Ustedes han equivocado ya varias veces en distintas cosas, en ciertas estimaciones que han sobreestimado los ingresos y por lo tanto terminamos gastando más de lo que ingresa en la práctica, en términos efectivos. Y ese es un problema porque, claro, estamos en una situación, y uno tiene que entender eso, que estamos en una situación fiscal compleja porque estamos con una deuda bastante alta, cerca de lo que la comisión fiscal, del Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que es una deuda sostenible, que es de 45% del PIB, estamos más o menos en el 43% del PIB. Entonces estamos muy cerca de eso y si seguimos la tendencia de gastar más de lo que ingresa, podemos llegar a una situación que sería mala para todos en términos de costo de financiamiento, de las tasas de interés, etcétera. Porque ahora cuando uno arma el presupuesto, entonces lo que son los ingresos uno los presume, ¿cierto? Los calcula y dice, esto es lo que yo me debiese ingresar. Pero en cambio, cuando hace el presupuesto de los egresos, de los gastos, eso no los calcula, porque en el fondo ahí claramente uno tiene más claridad de lo que sí se va a gastar o lo que no se va a gastar. Ahora, lo que llama la atención, Carlos, ¿cierto? Es por qué entra y se aprueba un presupuesto desfinanciado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si sabemos que un hospital como el Van Buren de acá de Valparaíso, como el Gustavo Fricke, ¿cierto?, o un hospital necesita 100 pesos para operar, ¿por qué el presupuesto viene con 70? ¿Porque no hay más plata nomás?
Claro, porque hay que hacer de alguna manera recortes, y aquí uno tiene que entender, esta es como la clase uno de economía que dice que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, el tema es dónde estos pocos recursos que tenemos, que claro, el número hoy día suena mucha plata, pero claramente los ingresos no han crecido como uno quisiera. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es dónde coloco los énfasis, a qué voy. Entonces, hoy día dicen dónde está el problema, seguridad, por ejemplo. Ahora, ojo con esto, porque este presupuesto es bien particular respecto a los anteriores, y eso pasa con cualquier presupuesto previo a las elecciones, en este caso. Este es un presupuesto que dicen, ¿no es cierto?, que el gobierno está haciendo para un gobierno que es de tendencia distinta al de ellos, digamos. Con todos los datos que hay una alta probabilidad de que sea, en este caso, Kast, ¿no es cierto?, ya sabemos quiénes están ahí, que sea Kast el presidente, y por lo tanto un presupuesto que lo va a aprobar o lo manda a hacer este gobierno, pero que lo va a ejecutar casi entero, ¿no es cierto?, el gobierno que viene. Y claro, como no es de la misma, del mismo lado, entonces ahí es donde de alguna manera le pondría una presión, un problema, le generaría un problema al gobierno que viene. Y eso es, en este caso se da en particular porque las encuestas eran bastante claras. No sabemos lo que va a pasar, pueden haber cambios en eso, pero ese es uno de los grandes problemas que hoy día están trabando esta negociación. Ahora, Carlos, cuando uno claramente ve el presupuesto, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, yo antiguamente hubo una persona que me enseñó muchísimo a mí en el tema de los negocios, no sé si aprendí, pero intenté aprender. Él me decía, no se preocupe del gasto, preocúpese de la venta. O sea, si está con un problema de caja, un problema de que gasta más y entra menos, no recorte, sino que venda más. En este caso, ¿cierto? El Estado debiese, porque ya sabemos lo que necesitamos gastar. ¿Cómo podemos aumentar nuestros ingresos como Estado? ¿Cómo el Estado puede decir, ya, ¿sabe qué? Necesito recaudar 200 pesos más, 300 millones, tantos millones de dólares? ¿Cómo recauda el Estado? ¿Dónde debiésemos subir la puntería en el recaudo? No, de hecho, lo que tú dices es importante porque hay mucho gasto además que está comprometido, digamos que ya sabemos que lo vamos a gastar. Y es muy poco, o proporcionalmente bastante poco, lo que queda libre para hacer otras cosas. Y por lo tanto, efectivamente aquí el crecimiento económico es la clave. Necesitamos crecer más, necesitamos más inversión. No podemos depender de que el precio del cobre esté alto, digamos, eso es una buena noticia, y ojalá esté así, y ojalá el litio también, pero también puede caer. Entonces, no podemos basarnos en eso, sino que tenemos que lograr mayor crecimiento. Si tú logras mayor actividad económica, vas a tener aumento en los salarios, vas a tener, por lo tanto, mayor recaudación por impuesto a la renta, mayores ventas, mayor IVA, mayor recaudación de IVA. Necesitas finalmente generar más inversión, y ambos candidatos hoy día en su programa apuntan a eso, a mayor crecimiento, porque es la forma. Si al final esto es igual que una familia, entonces tú efectivamente si estás empezando a gastar más de lo que te ingresa, una de las opciones y la mejor opción es que generes más, y eso es lo que necesitamos hacer, porque la otra opción es endeudarse, pero ya lo habíamos conversado recién, que eso hoy día es más difícil, porque estamos en una situación donde tienes un nivel de deuda relativamente alto, ¿no? Y lo otro es comerse ahorros, que ya hemos bajado y nos hemos comido varios miles de millones de pesos en ahorros. Entonces tampoco es bueno quedarse en una situación, porque a nosotros nos pasan cosas y de repente necesitamos esos ahorros, por lo tanto tampoco es bueno ir comiéndose esos ahorros. Entonces generar más, y eso significa mayor crecimiento, eso es esencial, y al menos todos estaban de acuerdo en que esa es la vía de hacerlo, digamos. Carlos, para terminar y cortito, tenemos entonces por una parte el crecimiento, ¿cierto? Pero también hay una duda que muchos se preguntan. Dice, una de las principales fuentes también de ingresos, ¿cierto?, del Estado es la recaudación de impuestos, ¿cierto? Por eso, entre más crecimiento se vende más, por lo tanto recaudo más impuestos. Pero si existiese, por ejemplo, la forma, porque muchos dicen hay que subir los impuestos. No, los empresarios tienen que pagar más impuestos, los súper ricos, y empezamos. Pero si existiese la posibilidad, ¿cierto?, de reducir, ¿cierto?, un par de puntos los impuestos,
efectivamente se podría recaudar más, va de la mano que una reducción te motiva y quizá a que la recaudación aumente, o no va de la mano con eso. Mira, puede ser, lo que pasa es que los impuestos son en general contractivos en la economía. Si tú ves, por ejemplo, los países de la OECD, que tienen una tasa promedio del 23%, nosotros tenemos 27%, cuando nosotros lo subimos, los países de la OECD iban en el sentido contrario, rebajando los impuestos corporativos. Exacto. Para eso también hay que ver, digamos, hay que eventualmente subir otros, digamos, hay que tener en cuenta eso. Pero también hoy día yo creo que va por dos lados, ser más eficiente, ¿no es cierto?, en la recaudación, pero también en el gasto, o sea, gastar mejor, recaudar mejor, pero es ahí donde no hemos caído también, porque hemos hecho se han agregado, por ejemplo, algunos impuestos a algunos bienes de lujo, por ejemplo, que han recaudado una cierta cantidad, recaudaron menos. También al impuesto digamos, de ciertas ganancias en el exterior. Yo te preguntaba directamente también por el royalty portuario que tanto se ha discutido. ¿Sería un buen o un mal impuesto en relación a lo que estamos conversando, el crecimiento, la recaudación? ¿Sería un buen impuesto o mal impuesto? Desde mi perspectiva, yo creo que es ponerle otra traba a la inversión, encarecer esa inversión. Yo no soy de esa idea, yo soy de la idea de que gastemos mejor. O sea, yo creo que hay que eficientar el gasto mucho más y hay datos o hechos que te dicen que podemos hacerlo mucho mejor, creo yo. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar en línea en siguientes contactos para poder ir entendiendo, ¿cierto?, estas repercusiones sobre el tema de la conversación de la ley de presupuesto, cómo se va dando en el Congreso. Académico e investigador de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Smith. Que estén muy bien, buen día.